Hola, les damos la bienvenida al podcast Entrever con. Este es el tercer episodio de nuestro recorrido sonoro y hoy abrimos un tema clave para el Quilombo Yuma. ¿Qué dicen los feminismos negros sobre el parto y sobre el aborto? Esto es Entrever con Lorena, Joana y Camila. El parto no es solo un proceso físico o biológico. También refleja cómo se organiza el poder, quién decide, quién acompaña, quién escucha. Por eso parir también nos habla de historia, de territorio y de decisiones desde la autonomía de las mujeres. Es de vital importancia abordar este tema, porque hoy en día desde algunas corrientes feministas se cuestiona las formas de parir desde la falta de respeto hacia la parturienta, la falta de información clara o de acompañamiento. Pero las perspectivas del feminismo negro invitan a mirar más a fondo, a entender que los diálogos deben ser situados y nos recuerdan que las experiencias de las mujeres negras han sido marcadas por desigualdades profundas que siguen persistiendo hoy. En la esclavitud, muchas mujeres no parían desde el deseo, y parir no significaba solo convertirse en madre. Esto era traer más personas para ser esclavizadas. Muchas mujeres negras abortaban no por falta de deseo de maternar, sino por ejercer una forma de agencia dentro de un sistema que les negaba todo. Estas experiencias permiten mirar el aborto y la maternidad no como opuestos, sino como parte de una misma historia de autonomía en el cuerpo de las mujeres negras. Y en este episodio queremos ampliar la conversación. ¿Quién define cómo se vive un parto? ¿Qué voces han sido dejadas por fuera? ¿Qué puede surgir cuando distintos saberes se escuchan sin imponerse? Para eso nos acompañan 3 voces invitadas que vienen a compartir sus miradas. Nos acompaña Lorena Castillo. Ella es licenciada en Educación con énfasis en Ciencias Sociales y ha trabajado con jóvenes de comunidades indígenas y afrodescendientes, promoviendo espacios de aprendizaje y diálogo comunitario. Por otro lado, nos acompaña Joana Alexandro Campo Cañas. Ella es médica, doctora en salud pública y profesora de la Universidad de los Andes. Ha trabajado en salud comunitaria en la Amazonía, Orinoquía y el Pacífico colombiano, con un enfoque en salud materna y en modelos de atención intercultural. Hoy vamos a comenzar el podcast hablando de feminismos negros, de la interrupción voluntaria del embarazo, también desde una mirada intercultural, desde las mujeres negras. Y para comenzar este diálogo yo quiero preguntarles si ustedes son feministas, en primer lugar, y en segundo lugar, si están de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, el camino de reconocerme como una mujer feminista fue largo. Yo vengo de la universidad pública y pues vengo de un sistema de educación pública tanto en la escuela como en la universidad. Y el feminismo como tal, como movimiento y como proceso ideológico no fue un lugar en donde me encontrara, porque pues para mí siempre he sido primero un sujeto negro y después han venido las otras cosas que he venido identificando y que me atraviesan. Entonces, pues digamos que en ese trasegar de la vida, el reconocerme como feminista, en aterrizar en ese aeropuerto, fue muy recientemente, cuando ya empiezo a tener como estas disertaciones con la academia, porque además tiene una estructura como un poco también patriarcal. Y pues estando en la universidad distrital, los debates siempre fueron acerca de la clase y todas estas cosas, pero nunca fueron acerca de la raza y acerca del género. Entonces, tengo como ciertos debates acerca de por qué y de qué se habla en la academia y quiénes eran los sujetos importantes en la academia. Y ahí sigo identificando cosas que ya en la escuela, pues por los libros que me regalaban mi mamá y mi papá, me daba cuenta, y es el sujeto negro nunca es el foco de la conversación. Entonces ahí empiezo como a construir ciertas cosas, a compartir ciertos espacios más comunitarios, a encontrarme con las mujeres del barrio, de la localidad. Y ya acercándome a una de mis muy buenas amigas actualmente, ella me cuenta que hay una vaina que se llama feminismos negros.
Entonces, y que resulta que hay gente que sí le ha botado a la carreta de pensarse que a las mujeres negras nos afectan las cosas que le afectan a las mujeres de la comunidad, de la sociedad en general, pero nos afectan otras cosas y que esas otras cosas están imbricadas con el hecho de que pues yo sea una mujer negra, que sea una mujer pobre y todas estas cosas que ven ahí. Entonces ahí encuentro un lugar en el feminismo, pero no en el feminismo liberal o tradicional, sino en el feminismo negro. ¿Por qué? Porque además es un feminismo que incluso en su estructura epistémica y en su forma de escribir suele ser un feminismo más amigable porque no tiene la intención de ser pretencioso, sino de darnos un lugar en el mundo y que podamos pues como entenderlo un poco. Sí. Entonces así llego yo a definirme como feminista. Esto es, yo me gradué en el 2016, por eso les digo que mi aterrizaje aquí es cercano. Y lo que les digo, siempre mi lugar de enunciación siempre es como sujeto negro y después como sujeto mujer. Entonces soy una negra mujer, entonces primero soy negra y después soy feminista. Para mí siempre los debates son acerca de lo que tiene que ver con la racialización y todo lo demás, y después con el feminismo, y pues bueno, cómo eso se encuentra con la clase y crea como la estructura social en la que estamos ahorita. Eso. Y respecto a lo relacionado con la interrupción voluntaria del embarazo y demás, digamos que tengo posturas encontradas que la dan también los lugares de privilegio que he venido ocupando. Entiendo que esos procesos también tienen que ver mucho con las interacciones y las construcciones que se dieron desde el proceso de esclavización y con la perspectiva judio-cristiana acerca del cuidado del cuerpo de la mujer, de si estamos o no para maternar, la estructura también de los cuerpos que son para explotar y los que no. Entonces, digamos que esa postura también ha ido cambiando. Cuando era una niña que estaba en una construcción como muy religiosa, judio-cristiana, católica, pues en mi familia era como, la cuestión es el aborto es malo, las mujeres vienen al mundo a tener hijos, ya. Cuando ya crezco y empiezo como a construir otras visiones, soy consciente de que la decisión de ser madre es mía, pero que esa decisión de ser madre está atravesada también por esos lugares de privilegio que he ido construyendo a través de la academia y otros lugares que se me han permitido transitar a partir de cómo me he movilizado y cómo pues mis papás han logrado que me movilice también esos espacios. Entonces, como tal, soy una persona que considera que el aborto es un derecho y como derecho pues no debe ser como objeto de debate, sino más bien objeto de aprendizaje y de construcción frente a por qué los cuerpos de las mujeres no deben ser como siempre objeto de cuestionar las decisiones que éstas toman. Y principalmente cuando es otro ser el que va a habitar mi cuerpo y el que va a ocupar mi vida. Otro lugar en la sociedad, sí. Es eso, básicamente. Entonces, vamos con la doca. Estaba pensando en la respuesta que te voy a dar. Y escuchando a Laura me queda muy difícil dar. Lorena. Perdóname, Lorena. No te preocupes. Discúlpame. Cuando me reconozco feminista, yo creo que es para mí sí ha sido no tan claro como Lorena lo tiene bastante claro cuando se reconoció feminista. Y retomo unas palabras justamente que estabas mencionando ahorita, Lorena, sobre el debate situado, ¿no? Y creo que también la formación y los momentos que atravesé durante toda mi vida, pues estuvieron marcados por no feminismos, o sea, todo el tema patriarcal que se vivió desde mi infancia, la adolescencia, incluso la universidad, ¿no? En donde estos discursos, de pronto porque soy un poquito más viejita que ustedes, mayor, estos discursos son recientes, ¿no? Me parece muy curioso porque en la casa sí me dicen que yo soy muy feminista, pero yo todavía creo que estoy muy lejos de ser feminista. Creo que así como algunas autoras que he leído de estas luchas sociales que han dado y de esos lugares, aún todavía creo que en algunos espacios todavía guardo silencio, ¿sí? Sobre todo en espacios de poder y más en el área que estoy, que es la medicina. Y no debería ser así. Entonces creo que no te pudiera responder esa pregunta del feminismo. Creo que incluso el tema de reconocerme afro, por lo que yo les decía, ¿no? El tema de reconocerme afro
E incluso fue muy curioso porque fue cuando fui una vez por Naciones Unidas a Quibdó. Y por cosas de la vida salí a comerme un chontaduro y me paré en una esquina y comencé a ver a todo el mundo, a todas las mujeres. Hablaban duro, tenían manillas, la música, la sonrisa a pesar del dolor. Yo creo que eso me marcó. Creo que eso hizo que reconociera. ¿Perdón? Tranquila, estamos en confianza. Sí, creo que eso fue un momento clave para mí y eso no fue de niña, o sea, eso fue tal vez porque siempre en el trasegar las connotaciones, ¿no? Que lo negro, ¿no? Lo negro es feo, malo, sucio, perezoso, ruidoso, y que solamente servíamos para ciertas cosas, ¿no? Para hacer los mandados, para el servicio doméstico, o sea, más allá de eso, incluso recuerdo cuando yo pasé a medicina, mi mamá es obrera, era obrera en ese momento, trabajaba en una fábrica, un gerente le dijo, mentiras, fíjate que va a pasar a medicina. O sea, como todo eso. Entonces, por eso cuando tú me preguntas sobre feminismos, cuando todo el curso de vida estuvo marcado por un patriarcado y por una sociedad que se encargaba de decirte, aparte de mujer negra, ¿no? Entonces, creo que la universidad y creo que los proyectos que he comenzado a desarrollar y juntarme con personas que hablan sobre feminismo y acercarme a la literatura. Por ejemplo, yo esto que menciona Lorena, yo no lo había, no lo había hecho tan evidente, ¿no? ¿Quiénes nos enseñan sobre los feminismos en las universidades? Los libros, ¿quiénes los escriben? ¿Desde qué lugar se pone la gente para explicarte que tú eres negro, que eres negra? O sea, cuando uno comienza a mirar la literatura, dicen, no, pues a ver, mono ojiazul explicándome qué es ser negro, qué es ser negra. O sea, y comienzas a ver todos los libros y comienzas a ver la poca literatura que hay frente al tema, entonces ahí comienzas a cuestionarte. Pero además, como estos feminismos que tú ahorita hablabas, ¿no, Camila? ¿No? Entonces, estos feminismos en los cuales de mujeres que no son negras, entonces yo tampoco como que comulgo con muchas cosas, porque mal o bien, en nuestra tradición, y yo lo reconozco, en nuestras tradiciones afro, las mujeres somos no es que seamos esclavas de la cocina, pero es una forma de transmitir amor cuando cocinamos, ¿sí? O sea, son diferencias muy marcadas de cómo se entiende el rol de la mujer en las comunidades afro a cómo se entiende en otras comunidades. Entonces, por eso yo como que voy en estos dos mundos tratando de ubicarme, pero yo creo que es más bien como tratando de situarme en ese espacio y en ese momento. Y en el ahora, y siendo muy respetuoso con la que está enfrente mío, de tratar de escucharla desde su sentir. Y aquí yo creo que un aprendizaje que he tenido este año muy duro para mí, como salubrista y como médica, es que ahí se rompe un tema de los feminismos, porque nuestra formación médica es una formación muy hegemónica, que no considera la voz del otro. Entonces, romper con eso, incluso ahorita que estoy diría uno, ya en salud pública, ¿sabes? No, me estoy cuestionando todo lo que he hecho en salud pública. Ha sido un tema invasivo, ni siquiera de preguntarle a las comunidades, oiga, ¿usted qué opina? ¿Usted sí está de acuerdo con esto que estamos haciendo? Yo intento hacerlo, pero me di cuenta este año trabajando con unas comunidades no, fue intrusiva, invasiva, de manera sutil, pero lo hice, ¿sí? Ahora, con el tema de la interrupción, entonces no te puedo responder todavía. Sí, me considero feminista, creo que
Es un camino válido porque es largo descubrirse y situarse en ese lugar. Sí, es muy difícil situarse en ese lugar, pero además es que la gente piensa que porque defiendes que la mujer no cocina, entonces ya eres feminista. No, eso no es ser feminista, o sea, eso no va a ser parte del feminismo. Yo creo que es un camino que te va construyendo y es darle el justo lugar a todas las personas y en este caso al hombre en esa relación. ¿Sí? O a las personas que te rodean, es la justa medida para todos sin ir a atropellar al que tengo enfrente, con lo que yo siento y experimento. Y en temas de interrupción voluntaria del embarazo, creo que en temas de interrupción yo también tengo una distancia y más que si estoy a favor o no, me ubico en el rol de médica, es realmente poderle dar todas las posibilidades y las opciones, o sea, que la mujer que tengo enfrente tenga la posibilidad de decir si quiero o no quiero. Y en ese sentido, me parece que a veces podemos caer en el extremo de presionar mucho para que se suceda esa interrupción. Menciono una experiencia que me pasó en Villavicencio con una mujer que estaba con Zika en el momento de su embarazo y muy seguramente iba a tener su niño con microcefalia. Ella lo primero que me dijo, mira, estoy cansada de que me llamen a decir si quiero interrumpir. Que interrumpa, que interrumpa, que interrumpa. Ella no quería interrumpir. Entonces creo que tanto para un lado como tanto para el otro, de no darle las opciones a las mujeres para que tomen decisión. Es como cuando tú vas a un sitio, ¿qué quieres? ¿Quieres esto? Mira, esto tiene esto, y tú digas, qué rico esto, qué rico esto, qué rico esto. No, como que esto no me gusta, pero creo que mientras eso no lo tengamos, mi labor es ofrecer las opciones. Si yo estoy o no estoy de acuerdo, eso no tiene que... A mí no me puede gustar el queso, ¿sí? Pero eso no significa que a ti no te guste. Yo te puedo, mira, aquí tenemos estas opciones, estas opciones, estas opciones. Mi obligación es ofrecértelas como profesional de salud. Me parece muy interesante que menciones eso porque siempre es algo que decimos siempre como en el movimiento feminista, es como no te metas en mis ovarios. Entonces me parece muy, muy interesante que tú como médica digas, yo te ofrezco las opciones y tú eres quien toma la decisión más allá de mi postura personal. Yo quería hacerte una pregunta a partir de eso y es que hemos escuchado que muchos médicos se niegan como a practicar la interrupción del embarazo por algo, un juramento, algo así, no lo conozco muy bien. Digamos, yo como abogada he acompañado procesos en donde he tenido que hacer procesos de denuncias a clínicas, hacer tutelas y todo esto para que las mujeres accedan a este derecho. Entonces, no sé si tú nos pudieras contar más cómo funciona esa Sí, mira, parte. Y no solamente eso, si ustedes, muchos de los profesionales que trabajan, por ejemplo, en algunas instituciones que practican de manera abierta los temas de interrupción o de aborto, los llaman asesinos. Incluso son como categorizados dentro de la misma institución como los que hacen eso, ¿no? Es difícil, pero eso yo siempre lo que he dicho es que cuando tú vas a un médico o una médica, si tienes una enfermedad, lo que hace el médico es o una enfermedad o una condición, lo que hace el médico o la médica es ofrecerte las opciones y explicarte cada una de ellas. Eso no significa que si yo te estoy, por ejemplo, te encuentran, qué sé yo, algo en el abdomen, pues yo no soy el cirujano, muy seguramente, pero te digo, mira, te pueden hacer esto, te van a hacer esto, existe la posibilidad de que te hagan esto y esto, entonces tú dices, no, como que mejor me quedo aquí, quedémonos con un manejo conservador, como que lo manejas, ¿sí? Pero creo que se confundió mucho en los médicos y en las médicas que el hecho de que yo dé esa asesoría es que yo ya tengo que hacer el procedimiento, y no, es obligación de todos los profesionales de salud hacer esa asesoría, de darle la información correcta y oportuna a las mujeres que están solicitando la información y remitirla, si toman la decisión, a dónde deben ir a hacer, pues, quién hace el procedimiento para que pues, se haga todo el conducto regular. Y esto lo digo porque en Zika pasó muchísimo. En Zika las mujeres desde el principio, ni siquiera porque era información
que les llegó, no, lo que te estaba diciendo ahorita Lorena y Camila, en el sentido de que comenzaron a decirles, miren, es que hay que interrumpir, porque su hijo va a nacer con microcefalia, es decir, con la cabeza pequeñita, con malformaciones, con un montón de cosas. Y entonces comenzaron a ir y a ir, algunas era su primer hijo que habían esperado toda la vida, que no habían podido quedar en embarazo. Otras, como no podían acceder al servicio de salud, consultaron a un médico particular, me acuerdo mucho de un caso, consultó a un médico particular durante varias veces y nunca le dijo que su hijo tenía la malformación, y casi al 8º mes le dice que tiene la malformación, ni siquiera le dice él. Ella va por una situación al hospital, por una urgencia que se le presenta, y es allá donde le dicen en el hospital, venga, pero su hijo tiene microcefalia. Y el señor, nosotros nos dimos cuenta que lo que hizo fue coger y pegar los resultados en cada ecografía. Y esta señora, pues tuvo su hijo con microcefalia, pues a los 8 meses, y ella nos decía, si a mí me hubiesen explicado desde antes, pues muy seguramente hubiese interrumpido. Lo que vimos en ese estudio es que la interrupción está mediada por la culpa, por temas muy fuertes religiosos, por la situación de pecado, e incluso más allá de si eres afro, si eres indígena, si no eres, o sea, la condición de mujer, el hecho de que tome una decisión es catalogado como de pecado máximo que estás cometiendo frente al hecho, cuando no se valora, por ejemplo, lo que pasó mucho después con este niño con una discapacidad severa, ¿sí? Que claro, lo justificaron después, pero pues... Qué responsabilidad es. Pero hubo una falta de acompañamiento real por parte de las instituciones de salud. Y eso es lo que yo critico muchísimo, no es solamente la norma, es qué hago yo para realmente acompañar a la mujer, porque tampoco es una decisión fácil. Independiente de todo, no es una decisión de que, es que hoy voy a quitarme un diente. No, no es una decisión fácil. Y ahí lo dejo. Yo quiero preguntarte a ti, Lore, tú mencionas que trabajas con comunidades jóvenes, para las mujeres negras jóvenes, acceder a este tema de la interrupción del embarazo, ¿cómo ha sido en tu experiencia? Para las mujeres negras jóvenes, digamos que hay dos vertientes, digámoslo así. Hay un tema, y es que para las mamás de las mujeres afro jóvenes, y más quienes no ocupan un lugar de privilegio en términos de clase, y yo recuerdo todavía mucho que esto es un discurso muy de ahora, pero también de antes. O sea, la principal apuesta de mi mamá en su momento fue como, o sea, usted lo único que no puede hacer es meter o sea, usted no se puede dejar embarazar. O sea, sí, uno no se puede dejar embarazar. Como, esa era la regla número 1. Sí. Y ya sí le toca. Asuma. Y el relato actualmente es como el mismo. Cuando, pues, por ejemplo, vamos a las escuelas, vamos con nuestras estrategias y demás, generalmente uno habla con las niñas y la principal regla que usted tiene es no, o sea, usted no se puede dejar embarazar. O sea, puede pasar cualquier cosa, pero no se puede dejar embarazar. Entonces, vemos que las niñas están construyéndose desde el ejercicio de la prevención de un embarazo, pues, a edad temprana, pero no porque haya un cúmulo como de información en donde tú les digas como, mira, hay otros momentos en los que esto puede ser una decisión consensuada, una decisión acompañada, el maternar o el paternar es un ejercicio complejo que requiere ciertas condiciones. Ellas están tomando esta decisión, pues, generalmente, pues, desde el miedo, entonces, y con muy poca información. Entonces, para, pues, digamos, tratar estos temas con ellos y con ellas también es un poco complejo, porque primero piensan que es un asunto de las mujeres, y es un asunto que no hay que tratar desde que son muy chiquitas, o muy chiquitos, sino después de que hay un ejercicio de desarrollo. O sea, cuando nos llega nuestra primera menstruación y demás, entonces hay una construcción esas conversaciones se tienen en ese momento. Antes no se tienen conversaciones acerca del cuerpo, de la sexualidad, y entendiendo que hablar de sexualidad no es solamente el acto específico que tiene que ver con el coito y todo este tema sexoafectivo, sino el ejercicio mismo de que ellas reconozcan su cuerpo. Entonces, con las mamás, muchas de nuestras niñas y niños también son criados por sus abuelas, tienen una construcción de eso no es para hablarlo ahorita. Y si le hablas de eso es porque ya le estás mandando básicamente a embarazarse o a conseguir marido o ese tipo de cosas.
Entonces, digamos que es un ejercicio que tiene que ser conjunto, o sea, es como trabajas con el niño y la niña y trabajas con su entorno, en este caso con los adultos que les acompañan, porque al fin y al cabo, pues yo sigo siendo una extraña que va durante determinadas horas del día, les cuenta un carreto que las mamás dicen se aprendió porque pues se aprendió en la universidad y ella cree que me va a enseñar a cómo criar a mis hijos y entiendo cuál es el ejercicio de la protección también, pero al fin y al cabo la que convive con mi hijo o mi hija soy yo. Entonces, es un ejercicio muy de podernos encontrar y contarles también muchas experiencias, incluso desde nuestros mismos lugares. ¿Qué ayuda mucho en eso? El que cuando tú te reconoces en el otro y el otro se reconoce en ti, es más fácil. Entonces, es más fácil que de pronto, no sé, en USME con doña Rosa, las mamitas nos vean y es como, bueno, yo conozco a la profe Lore es una mujer afro, es una mujer que puede compartir ciertas experiencias conmigo, porque también hay una relación de resistencia cuando, digamos, no son personas, por ejemplo, con pertenencia étnica, ellas sienten también un poco como que les van a cuestionar su crianza, ¿sí? Como que me vienes a cuestionar el qué y cómo le enseño a mis hijos o hijas a cuidarse y las implicaciones que tiene, por ejemplo, el hecho de que ellas o ellos se embaracen. Lidiamos también mucho con el tema de la religión, también sigue siendo algo complejo, y no porque no puedan tener las personas como libertad de culto y estas cosas, sino porque pues básicamente la construcción de qué le hablo a los chicos y en qué momento, y a las chicas y en qué momento les hablo de eso, también se vuelve eso una barrera. Entonces pues hemos venido trabajando pues con las parroquias y demás, pero hablar con los chicos y las chicas acerca de este tema se vuelve imperativo más allá de hablarlo desde el miedo. O sea, desde lo peor que te puede pasar es el embarazo, no, sino lo peor que te puede pasar no es el embarazo, sino hay otras cosas atenuantes en este ejercicio de maternar que para la edad que tienes quizás no sea el proceso más adecuado. Y explicarles también a los padres que hablar de embarazo no es solo hablar en sí mismo del ejercicio de la gestación, sino de toda la construcción que debe tener un niño y una niña para poder entender que el hecho más fatal no es el embarazo, pero sí que hay espacios en los que ellos van a poder tomar esa decisión y que no sea algo fortuito que me sucedió y como que ya. Tocó, sí. Yo quería preguntarte, Lorena, porque a mí creo que hay un elemento importante también allí de lo que mencionas, y es, tú ahorita mencionabas, decías que cuando ibas y de pronto viene a enseñarme una persona que de pronto no es de mi misma, sí, de mi misma etnia, sí, de mi misma raza. Yo quería preguntarte que si detrás de eso también no hay como ese imaginario que tienen las personas no afros frente a la mujer afro. Y es que las mujeres afro son de determinadas características, son muy eróticas, muy apasionadas. Que pueden parir más fácil. Que pueden parir más fácil, que aguantan más el dolor. Yo hasta, imagínate, Camila, yo hasta hace 6 meses hice conciencia. A mí no me pusieron anestesia en el parto. Yo siempre me pregunté a mí por qué no me pusieron. Yo quise tener mi parto natural, pero por casualidad de la vida al anestesiólogo se le olvidó ponerme la anestesia. Claro, yo en ese momento, por eso te digo que a mí el tema del feminismo, en ese momento no lo vi. Ya ahorita que he comenzado a conversar, no puedo creer que posiblemente, estoy haciendo una suposición, esta persona no me puso la anestesia porque los negros, las negras, aguantamos más el dolor, parimos más fácil, no se nos complican los partos, somos más abiertas desde la parte sexual. O sea, entonces yo quería preguntarte también, Lorena, si esos imaginarios cuando tú vas no atraviesan esos discursos y de pronto hay resistencia frente a lo que tú llevas para ofrecer allá en el ejemplo que pusiste de USP. Claro que sí. De hecho, opera bastante el ejercicio de que cuando yo interactúo con una persona que no es una persona racializada o una persona, en este caso racializada étnicamente como una persona negra, sí hay ciertas barreras a partir de esos imaginarios que tú mencionas. Entonces yo construí que los cuerpos negros aguantan mayor dolor, que los cuerpos de las personas negras, por ejemplo, no pasan por el ejercicio de la infancia, que los cuerpos negros suelen ser mucho, y más que todos los de las mujeres, suelen estar más dispuestos a la invitación al sexo, a ese tipo de cosas. Entonces se construye a partir de eso,
¿qué logro yo identificar cuando ven a una persona afro también como cada una de las personas que están, por ejemplo, en este espacio de USME? Pues básicamente las niñas se suelen sentir mucho más tranquilas. A mí, por ejemplo, me conmueve un poco lo que pasó ahorita cuando estábamos hablando acerca del feminismo y cuando iniciaste también tu intervención, y no hay un espacio en el que yo no me encuentre a una mujer negra o una persona negra y esa persona no encuentre algo que se identifiquen las unas con las otras. Entonces, por ejemplo, mi ejercicio de identificación contigo fue como, ¿qué vas a pasar a estudiar medicina y demás? Mi mamá alguna vez, cuando recién yo iba a ingresar a la universidad, necesitaba pagar mi semestre, por ejemplo, y alguien le dijo como, es que yo no entiendo los negros porque ponen a los hijos a estudiar. Entonces es como, ese ejercicio de identificación es el que me permite llegar a la gente. O sea, las personas, sin necesidad de conceptualizarlo ni haber pasado por la academia, saben que si eres una persona racializada negra, sí o sí vas a encontrar una experiencia que sirva de puente y que te permita entender cuando yo que te cuente algo que me pasa. Y me vas a transmitir la información entendiendo que mi contexto es un poco más complejo o puede ser parecido al tuyo. Incluso la persona, así sea una persona negra, la más privilegiada del mundo. Yo lo decía en una conversación hace como 2 semanas, que alguien me decía como, pero es que Barack Obama y una persona negra de Ciudad Bolívar, ¿qué van a tener que ver? Y yo, pues tienen que ver que son negras. Que ahora los ejercicios de racialización y discriminación que sufra Barack Obama y los que sufra la persona de Ciudad Bolívar son distintos, pero no dejan de ser en esencia ejercicios racistas, por ejemplo. Entonces, eso permite que las personas vayan como soltando y sintiendo que esa otra persona es más cercana, y cuando el otro es más cercano yo le puedo contar un poco más acerca de mi experiencia. Y aprovechando eso, yo siempre pues he tenido curiosidad. Yo hice parte de los equipos de salud pública del PIC ya hace un tiempo, y yo pues tengo construido también un poco, puede ser un imaginario errado, acerca de que los cuerpos de las personas racializadas sí terminan siendo leídos más que todo de manera distinta en el ejercicio de lo asistencial. Y algo que me llamó mucho la atención durante la pandemia y después de la pandemia, es que había también una construcción de que nuestros cuerpos siempre pues, pueden ser objeto como de prueba y todas estas cosas. Entonces quería preguntarte como en ese ejercicio como de ya desenvolverte como médica, como profe y todo lo demás, si esa es una percepción que puede llegar a ser, pues no sé si cierta, pero sí que también hayas tenido. Difícil tu pregunta, Lore, porque Para una tesis de doctorado. sí, porque si lo ponemos en términos concretos, sí. Siempre con el tema de que, claro, hay que suplir unas urgencias, unas necesidades y demás. Entonces, en donde pues, se hacen como pruebas de modelos, proyectos, cosas en población afro y en población indígena. Nombro esas dos porque son las que tengo referente, pero muy seguramente pueden haber más allí. Entonces, creo que sí, y creo que a mí me gusta ahorita lo que estoy viendo de movimientos afro y de movimientos indígenas aquí en Colombia. Hace poco conocí a una mujer indígena, no recuerdo ahorita el nombre, y un poco desde la UNIC, creo que muy, muy fuerte, diciendo como que ya venga, ya no más, o sea, ya hasta aquí, ya no, o sea, esto que vienen a probar, que si funcionó o no funcionó, que si funciona la estrategia, no funciona la estrategia, ya no más. Eso creo que me parece que es muy bueno que esté pasando en este momento, lo digo en el colectivo. Ahora, si tú me dices en lo individual, pues es que en lo individual yo creo que hace muchos años, a través de todo lo que tiene que ver con ética y bioética, se comenzaron a colocar unos protocolos que marcan la participación de los individuos, claro, y ahí viene la otra cara de la moneda. Pero si tú, y ahí quería complementar con una parte que tú estabas mencionando, Lorena, sobre cuando decías que lo primero que le decían a las niñas era no se embaracen, ¿sí? Es porque cuando van a hacer las intervenciones o que necesitan, pues es que a veces ofrecen algunos incentivos, pues si yo me estoy muriendo de hambre
y van a probar conmigo una cosa, pero eso representa un dinero, alguna cosa para mi sustento, pues entre hambre y familia, un riesgo, pues yo me ofrezco. Y créeme que eso no pasa en estratos 5 o 6, o sea, eso pasa en los estratos 0, 1 y 2, ¿sí? Donde generalmente muchas de las poblaciones que son desplazadas en Colombia, por ejemplo aquí en Bogotá, terminan por temas de conflicto armado, ¿sí? Y ahí lo ligo con lo que quería mencionarte a ti, con el tema de no se embarace. Claro, lo ponemos en contextos afros, zona pacífica, uno se encuentra que muchos de los temas de comenzar a... Me encontré en algunos sitios donde yo estoy trabajando que no, ni siquiera les dan la opción. O sea, Camila, esto de las opciones, yo vuelvo a insistir en las opciones. Es que hoy es el día de la puesta del implante subcutáneo. No hay más opción. No, es que esa es la que le vamos a poner a sus hijas. No hay hay más. Tráigala. Se las brigadas. Esas las brigadas. A mí eso me espantó. O sea, realmente las llaman, literalmente llaman a los papás a decirle, mire, es que su hija tiene tantos años y es que vamos a venirle a colocar el implante subcutáneo. Le preguntaron si quería, si no quería, cuáles son sus expectativas. Entonces hay un tema de violentar, el tema también de los derechos sexuales y reproductivos que tenemos cada una de las mujeres. No se pregunta, porque se asume que es que usted arranca y va a comenzar a tener un montón de hijos, ¿sí? Pero además creo que eso también no es que lleve, sino que refuerza un poco más el tema de las niñas y lo de los adolescentes en contextos marginales en donde el poder acceder a un celular, el poder acceder a tantas otras cosas que de pronto yo no puedo y viene alguien y me ofrece, pues como a mí siempre me han dicho que yo soy negra y que soy apasionada y que a mí me gusta el sexo, pues ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Entonces, a mí creo que eso, yo creo que ahí es por donde nosotros tendríamos que comenzar a romper esos discursos que me parecen de quitar este imaginario en la parte erótica y en la parte sexual de las mujeres negras, incluso de los hombres. Claro. De los hombres. La hipersexualización. La hipersexualización. Ustedes preguntan, mucho turismo que va de mujeres a ciertas zonas de Centroamérica, es porque tienen el imaginario de que el hombre negro, pues, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí por eso yo digo, como situarnos en ese lugar del otro para poder entender las complejidades de lo que significa el vivir su sexualidad y los temas también reproductivos. Sí, y digamos que hay una reflexión que a mí me llega por una investigación como a priori y de la escucha de las comadronas, parteras, sabedoras, y es que muchas de ellas, digamos, no están propiamente en contra del aborto, pero sí lo ven malo. Entonces, en un principio, desde esta posición feminista liberal, yo decía como, no es que están en contra porque tienen la posición judío-cristiana y esto también contamina como... Pero también es trascender en eso, y es que, por ejemplo, yo tuve una revelación con una partera de Buenaventura y ella me decía, es que a nosotras nos negaron la posibilidad de ser mamás en la época pues, de la esclavitud y todo esto, bueno, y todavía sigue sucediendo, ¿no? Entonces ellas dicen, pues si yo puedo ser mamá hoy, pues lo voy a hacer porque es que mi abuela o mi bisabuela no pudo hacerlo. Entonces también eso para mí empezó como a romper esa posición de que el aborto es, digamos, es la regla general y que si usted no quiere, pues tiene que abortar, no sé qué, porque pues también es hablar desde un privilegio de eso, ¿no? Entonces yo quería preguntarles eso, si ustedes han tenido experiencias con sabedoras, con parteras, con comadronas, que les hayan compartido algo acerca del aborto o de la interrupción pues, del embarazo. Pues yo creo que más que te compartan directamente sobre el aborto, sí, claro que separan mucho desde el tema, vuelvo a la religiosidad, pero son más cautas. Incluso cuando hablan de la diversidad de género, ya me encuentro con sabedoras muy cautas hablando sobre el tema. Y estoy muy de acuerdo contigo, Camila, y es que vuelvo a lo que estaba diciendo yo ahorita, cuestionándome
sobre el actuar desde la salud intrusivo, porque es que a mí me parece que esa población debe tener menos hijos. Y lo decidí, y entonces van a tener menos hijos. Todas las poblaciones, pues que tienen muchos niños, ¿sí? Pero ¿desde dónde me estoy parando yo para juzgar realmente qué es lo que está pasando detrás? Realmente me he sentado a hacer un ejercicio de entender cómo viven las familias, cómo viven las dinámicas, cómo viven todo lo que está relacionado allí. O sea, las familias afro y las familias indígenas se caracterizan por ser numerosas, por ser comunidad. Y nosotros de alguna manera queremos romper esto metiéndonos en esta lógica nuestra occidentalizada. De familia pequeña. De familia pequeña. Vivir en un apartamento. De vivir en un apartamentico, incluso ya no tener hijos, sino tener mascotas, que no está mal. Pero es que es situado. Exacto. Es esto que dijiste, me encantó. Sí, fue la revelación del día. Sí, esa fue una revelación del día. Es aquí en Bogotá, es así. Pero en el Chocó la gente es la familia, la tía, la que vive al frente, la que vive al lado, la que vive, ¿sí? Entonces, es como logramos ubicarnos allí, conversar alrededor, y es más que imponer, es buscar que las opciones que se tomen y que tome la persona no le genere daño y dolor, sino que se la goce y se la disfrute, cualquier decisión que tome. Así es. ¿Sí? Independiente. Es para mí es eso. Pues por mi parte, el ejercicio mismo con las sabedoras y las parteras, pues acá en Bogotá pues se da como desde el ejercicio de quilombos, pero digamos que pues mi abuela y mi bisabuela, las dos son parteras. Bueno, eran, porque ya las dos están en otro plano. Pero pues digamos que la construcción de hablar acerca del embarazo, de la maternidad, de otras cosas con mi abuelita era pues bastante curioso, porque mi abuela pues vivió en un proceso en el que Cauca, por ejemplo, Popayán y todo lo demás, pues no por nada Popayán se llama la ciudad blanca de Colombia, hay una construcción en torno también a los cuerpos y los cuerpos de las personas, en este caso racializadas como negras o negras afrodescendientes, y mi abuela era pro abortos no como porque fuera un ejercicio en el que ella hubiera hecho toda una conceptualización acerca de la IVE, no, solamente en el ejercicio de que al ver esas violencias que se ejercían y lo que sucedía con los hijos de las personas y las hijas de las personas negras, era tan complejo. Era una mujer que, pues, por ejemplo, conocía muy bien cuáles eran como el tipo de plantas que pues, eran abortivas, cuáles no y todo lo demás. Y es algo que me pasa mucho también, por ejemplo, con las mujeres en el marco del conflicto armado, y es, pues yo no voy a tener hijos para la guerra en ese momento, yo no voy a tener hijos para que sean un objeto pues, de cosificación, de explotación y todo lo demás, porque pues los cuerpos de las personas racializadas pues, en el tiempo de mi bisabuela y de mi abuela no era pues el mejor, y más en el Cauca. Entonces pasaba como eso. Entonces para mí, ya cuando crezco y tengo conversaciones con ella, es como es algo válido, es algo también viable, y es algo viable desde el ejercicio de la resistencia. De no, o sea, no quiero seguir trayendo cuerpos al mundo para que sean explotados. Obviamente ella lo conceptualiza de otra manera, pero ya. Y ya cuando estoy acá en Bogotá con las parteras y he venido compartiendo con ellas, me pasa lo que a Camila, y es que muchas de ellas han dicho es que por mucho tiempo tuve hijos que no estuvieron, o sea, que no eran para mí, o no puedo tener hijos por la construcción de clase, y es que si usted es pobre no puede tener hijos, y es que si usted es una mujer indígena o afro tampoco debería tener hijos, porque es que para tener hijos hay que tener condiciones, pero entonces esas condiciones ¿de dónde vienen? Y entonces ¿qué son las condiciones? Ahorita hablemos de eso. Entonces ahí empieza como toda esa cuestión de, para mí ha sido muy importante lo que dice la profe, o sea, yo siempre he dicho que las decisiones son mucho mejores cuando son informadas. Entonces en mi familia, digamos que las cenas de Navidad no son las más amenas a veces, cuando alguien pone, por ejemplo, temas como la IVE sobre la mesa. Yo les digo como, es que no, o sea, no es un método de regulación de la fecundidad que ahora todas las mujeres vamos a salir a abortar en desmán. No, es el ejercicio de que si tengo información acerca de algo, puedo
prevenir ese algo. Y si ese algo llega ya por circunstancias que no están bajo mi control, pues puedo tomar decisiones frente a ese algo, ¿sí? Porque pues es desventurada la vida de alguien que viene a este mundo a no ser querido. Incluso esas implicaciones, es que tener hijos no es solo parir, entonces es el ejercicio, como cuando les digo a los padres que son ausentes, como pues abortar también es no hacerte responsable de tu hijo. O sea, tú abortaste a tu hijo no biológica, no de forma natural o biológica, pero sí abortaste a tu hijo. Entonces, nadie se pregunta la dificultad. Creo que hace poco ya hace un buen tiempo, alguien hizo como una nota en bienestar familiar hablaba uno de los chicos del ICBF, de los chicos que nunca fue adoptado, hizo parte del ICBF y pues hizo toda su vida, pero decía, nadie habla del dolor de que te hayan traído aquí, que nadie te quiera, ¿sí? Entonces es importante la decisión de tomar la decisión con información, porque es que no es solamente es una vida, es que vivir no es solo respirar, vivir implica otras cosas. Entonces siento que es algo que nuestras mujeres mayores entienden muchísimo. Siento que es algo que las mujeres ya más jóvenes hemos pensado que ellas no lo entienden, también desde el ejercicio de que nos han dado herramientas y habilidades para creer que conocemos el mundo mejor que ellas, que lo han vivido también de otras formas, pero siento que ellas sí tienen una postura muy clara de cuando no, por qué no, y cuando sí, porque sí. Es algo que tienen bastante marcado. Sí, porque digamos en mi caso, mi mamá, yo peleaba con mi mamá, mi hermana y yo somos feministas, mi mamá no tanto, pero ahora sí más. Y entonces ella tenía como un refrán que heredan de varias generaciones atrás de mi linaje materno, y es como, si el hijo te cae en el vientre, o sea, ya es un hijo. Ellas lo dicen así textual. Entonces mi mamá decía eso, como no, yo parí mis 4 hijos sola y pude sola y ahora no pueden con uno, no sé qué y tal. Pero entonces ya ella también ha ido evolucionando en eso, y también dice un poco lo que dice Lorena Spere, porque es que yo tomé la decisión de tener hijos y a los 4 los amo y los quiero y los respeté y ejercí una buena maternidad, pero ya yo no puedo tener un hijo si no lo quiero tener, porque no le voy a dar amor. Más allá, digamos, que de las posturas capitalistas con las que se entiende el feminismo blanco, ¿no? Como es como, no, pero es que no tengo las condiciones económicas, no tengo todavía mi casa, no tengo mi carro, no tengo apartamento, nada. Y las mujeres negras, o sea, no sé si de pronto las estoy idealizando, pero sí siento que sí toman la decisión de maternar desde el afecto, desde qué le puedo dar al otro, desde lo que soy como mujer. Entonces, tú decías ahorita que eras mamá. Queremos ahí saber como más de ese chisme. Bueno, yo tengo... De esa decisión de parir también tan difícil. Sí, yo decidí tener mi hijo a los 3 años de juntarme con mi compañero, que se llama Ángel, y mi hijo se llama Bencos. Él tiene, en este momento es chiquito, no tiene 27 años ya. Y yo creo que, por ejemplo, para mí fue muy difícil cuando quedé en embarazo. Me van a regañar, pero yo no fui mucho a los controles prenatales. No fui mucho con los médicos. Yo escogí a una auxiliar que me gustaba mucho, y ella, porque además lo hacía muy bien, se tomaba el tiempo, me pesaba, me tallaba, o sea, realmente se tomaba el tiempo para mí, y ella era auxiliar de enfermería. Yo quedé en embarazo en San José del Guaviare. Justo cuando llegaron todos los grupos armados fuertes, cuando hubo todas estas masacres. Y para mí creo que lo bonito es que a veces te dicen, no, es que durante tu embarazo tú no puedes hacer ciertas cosas. No, yo hice ejercicio, o sea, yo seguía yendo a mis brigadas, además estuve con los Nucamacu, y los Nucamacu me tocaron mucho la barriguita, y como que le hablaban, yo no sé qué le habrán dicho a mi hijo, pero ellos sí le hablaron un montón. Estaban regalando un don, ¿no? Yo creo, porque le hablaban muchísimo. Y decido que también fui muy criticada por eso, tener mi hijo en San José, porque yo ya había vivido la experiencia de asistir partos aquí en Bogotá, y a mí no me gustó, porque la asistencia, en ese momento, que ya fue hace ratico, en ese momento, no sé si habrá cambiado, pero llegaba la mujer al parto, la dejaban esperando un montón, pero además si era un hospital universitario como era el nuestro,
pues ni siquiera le pedían permiso a la mujer para hacerle el tacto, sino que esto eran muchas personas haciéndole el tacto. Y adicional a esto, una vez que la pasaban, que no le colocaban de pronto anestesia para tener su hijo, el bebé nacía y las dejaban en esas, ustedes saben que es un frío a las 4 de la mañana, uno después de haber tenido un bebé 4 de la mañana en estas camillas frías en Bogotá. Yo dije, no, yo no quiero nada eso para mí, yo ya lo viví, entonces decidí tener mi hijo allá en San José, ambiente cálido, era la única, el ginecólogo estaba todo el tiempo ahí pendiente, incluso sin necesidad de tanto protocolo, mi esposo pudo entrar, claro, con los protocolos de bioseguridad, pero sin pedirle tanto permiso a todo el mundo, pudo entrar, le pudo colocar música a mi hijo. ¿Y él también es médico? No, él es antropólogo. Le pudo colocar música a mi hijo en su momento, le puso música, entonces para mí eso fue fantástico. Cuando nació, para mí fue un proceso muy bueno, a pesar de que no tuve la anestesia, porque la sufrí mucho durante... ¿Eso es lo que llaman epidural, lo que ponen sí, aquí? Okay. No, eso en el momento en que yo estaba teniendo las contracciones, eso sí me dolió mucho. Y en el momento del parto me dolió fue el alumbramiento. El alumbramiento es cuando sale la placenta. Esa sí me dolió bastante. Pero el parto, cuando salió mi hijo, no, eso fue fantástico, de poderlo tener aquí, sin que se lo llevaran corriendo. No, Ay, sí. o sea, esto del alojamiento, o sea, yo apliqué todo al alojamiento conjunto, el acompañamiento del papá, o sea, todo fue perfecto. Lo que es ahora, o sea, en esa época era Sí, muy difícil. claro, eso. pero yo lo logré porque estaba en un hospital, pues ¿quién se va a San José del Guaviare a tener un bebé? Pues no. A Lorena nos toca Entonces, no, con ginecólogo ahí, pues no, nadie se va, porque decían, Joana, incluso los colegas me decían, estabas loca, se te pudo haber complicado que hubieses hecho, ¿no? Pero no, afortunadamente nació bien, comprendí muchas cosas, tanto del parto de las mujeres que lo tienen, de mujeres afro que están en selva y de mujeres indígenas, que esa es otra crítica que hacemos nosotras las mujeres, los médicos y las médicas. Ay, su hijo está bajo de peso. ¿Usted se imagina lo que es tener un hijo grande en la selva y que no pueda salir por parto natural y usted no tenga a quién llamar? Entonces ahí entendí por qué las mujeres tienen su hijo, pues no comen mucho, comen ciertas cosas que los nutren efectivamente, porque es que nadie las va a ir a auxiliar en mitad de la selva para sacar a su hijo cuando lo tienen de parto natural, tiene que salir fácil. O sea, son muy inteligentes, ahí todos estos saberes que les han dado son maravillosos, o sea, realmente, pero nosotros las criticamos porque tienen sus hijos bajos de peso. Ahí me genera un poco también como de curiosidad, pues, todo lo que la profe mencionaba, que termina siendo un parto humanizado, que es lo que terminan también diciendo las mujeres, y es, o sea, estoy pasando por un dolor que es fuerte para traer a un ser que amo al mundo, pero pues que duele, pero digamos en el ejercicio de los pues, doctores y doctoras que han podido tener como el rural o han podido tener ya más interacción como con las parteras, porque pues no sé, por las historias que he escuchado a veces cuando pues el niño viene mal o que no está en la posición que debe ser y todo lo demás, las parteras pues no tienen como todos los implementos y todo el apoyo que puede tener como un médico. Entonces he visto que muchos médicos y doctoras con los que a veces he conversado dicen y han hecho el rurales, al fin y al cabo quien terminó haciendo el parto fue la partera. La o sea, porque yo no tenía los instrumentos, no tenía lo necesario para ir, el niño está aquí es por la partera. Digamos que esa experiencia, o sea, ¿sientes que actualmente los médicos valoran como ese tipo de cosas, como la experiencia que tienen afuera, que aunque no es de la academia, ayuda mucho a, por ejemplo, salvar una vida en un momento de un parto? Yo creo que, Lore, yo creo que aquí es difícil, no difícil, sino que me voy a arriesgar con la respuesta partiendo desde el lugar donde he ido, que es en Chocó, con Pachamama. Creo que todos los médicos se apoyan en Pachamama. O sea, esto es la sucursal del hospital, más o menos, porque tiene una experiencia muy amplia sobre la atención en parto. Y yo hace muchos años tuve la oportunidad de hacer un taller de partos allá en Vallasolano, en Pizarro. No, Noria me llega con 80 parteras. Ay, qué susto. El taller era de 20, me tocó hacerlo con 80. Pero después cuando yo comienzo a escucharle las historias,
Yo decía, no, esto, no lo, me decían, mire, yo les pregunté así como, así pura, como para ver, les pregunté, ¿y qué parto complicado han tenido? Cuando comienzan, no, pues es que no podíamos sacarlo, eran como las 8 de la noche, no, era la 1 de la mañana, y cuando nació, me la trajeron porque no le habían hecho control prenatal ni nada, me la trajeron ahí mismo, y el niño me sacó una manito. Ay, Dios mío, ¿y qué Pilar hizo? nos contó. ¿Y qué hizo? No, pues como no había luz, pues eso a punta de venas, ¿no? Eso lo sacamos y salió muy bien. Dios mío, Señor Padre Santo. Entonces uno dice, todas las experiencias y la riqueza que tienen las parteras afro, las parteras indígenas. Ahora me enteré de una práctica que hacen las Embera, es que cuando el niño viene mal acomodado, esa no me la sabía, esa me la aprendí hace poco, las paran de cabeza y les comienzan a girar el abdomen. Pues claro, y para eso ¿qué se necesita? Que el hijo esté bajo, no esté tan gordo, esté más o menos bajo de peso, porque no, ¿cómo lo giras? Y así es que cuadran una de las prácticas que escuché. Entonces, yo creo que ahí, yo siempre a mis rurales, a mis estudiantes, les recomiendo mucho, si van a estas zonas, les digo, 1, péguesele al auxiliar de enfermería, 1, y 2, péguesele a las parteras, si no tiene ginecólogo. Si sabe de parteras y si sabe de las auxiliares de enfermería, búsquese el auxiliar de enfermería que lleva más tiempo en el servicio que y téngala ahí, que cuando usted reciba el parto, ella le puede dar muchísima orientación. Es que además creo mucho en el trabajo interdisciplinario. Aquí es, como le decía yo a un médico esta mañana, aquí lo que nos importa es el paciente, la persona que tenemos. Es lo que importa, lo demás. Y para eso, todas las personas que podamos ayudar de la mejor manera. Sí, es muy importante. La abuela Pilar hace 8 días nos contaba eso, que también iba a partear un bebé y que le salió una pierna. Y ella como, ay, Dios mío. y el doc que es un ginecólogo de muchos años, él decía, uy, yo no hubiera sido tan valiente de recibir a un niño así. Yo de una vez para cesárea, porque él decía eso, yo no hubiera sido tan valiente. Entonces, sí, pues creo yo que esas como las experiencias más positivas que encontramos también de entender que el conocimiento ancestral también es científico. Que chévere podamos, digamos, dialogar ahí con la profe, porque es importante encontrarnos con personas en la academia también que se parezcan a nosotras, que entiendan nuestras dinámicas. Entonces, gracias, profe, por el espacio. Ay, no, ustedes, qué chévere. No sé si quieran decir algo más como para ir cerrando, comentar algo más. Este episodio también lo pensamos sobre el tema de feminismo negro porque es imposible desligar lo que las mujeres hacemos por la construcción del saber y pues por eso también pues están ustedes dos hoy aquí, gracias a las dos, a Lore también que siempre está ahí para apoyar el proceso. No, gracias a la profe. Creo que lo que dice Camila es muy clave, encontrarse con gente que se ve como uno, que es como uno, en todos los espacios que se puedan, va a ser totalmente increíble. Yo creo que esta conversación hubiera fluido de manera distinta si quizás la profe hubiese sido otra, sin decir que la otra persona no estuviera abierta al diálogo, pero lo que decía ahorita, el permitirnos encontrarnos en experiencias que pueden ser parecidas, es algo bonito. ¿Qué podría decirle si hay chicos y chicas que en algún momento escuchen el podcast? Es algo que aprendió en el camino y es cuando como sujetos negros vamos a la academia, aprendemos cosas, entendemos cosas, pero sí podría decirles como no las sabemos todas. O sea, algo como, yo no tengo por qué ir a explicarle el mundo completamente, por ejemplo, a una persona como mi mamá, porque algo que pasaba con un profesor me decía algo así como que Marx escribió El Capital porque tenía los medios y las posibilidades para sentarse a escribir El Capital. Pero cualquier persona que estuviera siendo sujeto de explotación hubiera tenido el tiempo y la disponibilidad que Marx tiene, entiende cómo funciona la clase. Lo mismo pasa con nuestras mamás, con nuestras abuelas, y ellas lo atraviesan por el cuerpo, no solo lo teorizan. Entonces, si lo situado va desde ahí, entonces es esto que me atraviesa por el cuerpo, yo
no tengo tiempo de teorizarlo como tú, pero si me siento a tener una conversación mucho más tranquila, en donde no importa, digamos, ahí sí los títulos y lo que la profe mencionaba, por ejemplo, ahorita, seguramente va a ser un diálogo fluido en el que voy a entender desde dónde, por ejemplo, se para mi mamá, mi abuela, la vecina, la señora que me encuentro en la calle y todo lo demás, y voy a comprender también muchas cosas. Entonces, por ejemplo, ese lugar de superioridad que a veces nos pone que nos ponemos y nos pone la academia, yo podría decirle a muchas personas en la construcción del camino que he tenido ahorita y que he tenido en los ejercicios comunitarios, la academia es buena como herramienta, pero no se te puede convertir en una barrera en ninguna circunstancia, en este caso para hablar de la gestación, de la IVE, de muchas cosas, pero también se puede convertir en una barrera si te pones en un lugar de superioridad moral, entonces, y académica. Entonces eso para mí es importante, creo que lo he aprendido, creo que también la experiencia enseña eso, y es no tomar como que los otros son algo vacío que yo voy a llenar, sino que los otros ya tienen una información y yo quizás tengo esa construcción que explica esa información que ellos tienen de manera más universal, pero no necesariamente ellos están aprendiendo de mí cómo se inventó la categoría de clase. Ellos viven, por ejemplo, la categoría de clase, ellas viven el ejercicio de ser mamá sin que yo se los tenga que teorizar, porque pues les atraviesa eso, básicamente. Bueno, ya nos tenemos que despedir. Yo creo que el mensaje para todas las personas que nos están escuchando y bueno, nos están viendo también, es que independiente del lugar en donde nos ubiquemos, creo que el primer elemento es el cuidado hacia nosotros mismos, lo que implica el cuidado hacia nosotras también, ¿no? ¿Eso qué implica? Y a partir de allí, cuando yo logro identificar qué significa el cuidado para mí, creo que puedo comenzar a cuidar. Es eso, independiente si me reconozco, si no me reconozco, si soy, si no soy. Es importante, por supuesto, es importante comenzar a descubrirnos y eso también hace parte del cuidado. Si yo no sé quién soy, pues muy difícilmente sé cómo cuidarme y sé que me gusta y que sé que me hace bien y sé qué cosas puedo elegir o no puedo elegir. Entonces, yo creo que ese sería mi mensaje y qué bueno haber compartido contigo, gracias, Lore, contigo, Cami. Yo creo que sí, yo creo que ese lugar de encuentro a mí me encantan. Además, yo les decía, dentro de 8 días voy a Yuto y allí este ejercicio que nos inventamos, que no nos inventamos, que vamos a hacer alrededor de la cocina para hablar sobre las violencias de género, como la cocina como un arte de curar, ¿no? Me encanta porque justamente es esto, es encontrarnos y qué bueno que lo hayamos podido hacer. Me voy muy feliz. Bueno, yo también, muchas gracias. Muchísimas gracias. Estos encuentros nos recuerdan que hablar desde lugares distintos no tienen por qué alejarnos. Agradecemos a las ancestras y ancestros que conspiraron para permitirnos estar aquí, a las personas invitadas de cada uno de los episodios del podcast por compartir sus historias y asumir una postura de diálogo respetuosa y constructiva. Esta primera temporada es resultado de la alianza entre Quilombo Yuma y la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes, con el propósito de construir espacios de conversación entre distintas voces que no siempre tienen la oportunidad de encontrarse. Producción por Angie Enríquez Martínez, David Ramírez del Busto, Mariana González Hidalgo, Silvia Loaiza Niño y Camila Villegas Mosquera, con el apoyo de Alejandro Barragán, Óscar Parada y David García. Edición de video por Paula Valencia y edición de audio y musicalización por Lorena Usurriaga. Grabado y patrocinado por la Universidad de los Andes. Para seguir entreviendo más historias, no olvides escuchar nuestro siguiente episodio.